Poco más de una década ha pasado desde que América Latina atravesara por una ebullición de cambios políticos y sociales que supusieron una ruptura con los viejos paradigmas del desarrollo. El buen vivir o vivir bien apareció en el nuevo escenario para interpelar las ideologías clásicas europeas y plantear en la misma lógica una nueva filosofía donde los indicadores de desarrollo no sean solo medidos a través de la producción de bienes y servicios, sino a través de la vida armónica con la naturaleza. El hombre y la madre tierra, considerados estos como uno solo. En el vivir bien quiero decirles, hermanas y hermanos, donde vivimos en solidaridad, en complementariedad, no solamente en solidaridad con el ser humano, sino vivimos en armonía con la madre tierra. El capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido. El petróleo libio, ¿de quién es? ¿Del pueblo libio? ¿Del Estado libio? O finalmente de algunas transnacionales norteamericanas y europeas. Por eso estamos convencidos que los recursos naturales deben ser de los pueblos bajo la administración del Estado. Y esa es nuestra experiencia. De esta manera nos liberamos económicamente. Ideas regadas como pólvora en América Latina que no tardaron en ser apreciadas a nivel mundial. De repente, Naciones Unidas recibía a un indígena aymara, hablando de la Pachamama, la cosmovisión ancestral de su pueblo como respuesta al capitalismo y la importancia del control estatal de sectores estratégicos. Todo un discurso que llegó para quedarse. El día de hoy hablaremos con una de las voces más destacadas de la diplomacia boliviana. El hombre encargado de hacer escuchar la voz de Bolivia en el epicentro de los grandes debates y decisiones mundiales. Una voz incómoda, sin duda, para el establishment, pero que ha logrado sonar con fuerza en esa lucha por la construcción de un mundo multipolar. Hoy, en Mundo al Revés, conversamos con Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Bolivia es el faro de la revolución mundial, decía hace escasos días un orgulloso vicepresidente del Estado plurinacional, Álvaro García Linera, en el 11º Congreso Ordinario de la Federación de Comunidades Interculturales de Mujeres de Chimoré. Y bueno, tiene razones para sacar pecho. Por tercer año consecutivo y en un contexto de crisis, la economía de Bolivia será la de mayor crecimiento en América Latina. Lo dice la CEPAL, que además predijo esta semana que su Producto Interno Bruto crecerá en un 4,5%, el mayor porcentaje esperado en la región y pese a las terribles sequías que azotan al país. Un contexto que he creído pertinente consignar antes de empezar la entrevista de hoy, porque significa que los pasos de Bolivia se están dando sobre terreno firme, sabiendo lo que se hace y manteniendo intacta la inspiración para seguir en la lucha por sociedades cada vez más equitativas. Embajador Sacha Llorenti, ¿cómo está usted? Bienvenido a Mundo al Revés. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Es un verdadero privilegio estar en su programa aquí desde Nueva York en este verano que tiene a un mundo bastante convulsionado, pero desde la trinchera de los principios y desde la trinchera de la posibilidad de la construcción de un mundo mejor, tratando de aportar con un pequeñísimo grano de arena. Bueno, son palabras modestas para todo lo que se ha hecho desde allá. El privilegio es nuestro, embajador. Desde el 5 de septiembre del año 2012, el presidente Evo Morales lo nombró a usted como representante permanente de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, el encargo fue trabajar en desafíos como la revalorización de la coca, la demanda marítima y la conferencia de pueblos indígenas. ¿Qué tan difícil ha sido posicionar estos temas, embajador, en el concierto internacional? Háblenos de su experiencia en ese transitar por los grises y a veces frustrantes pasillos de la diplomacia. Así es. Nuestro proceso, el proceso boliviano, la revolución democrática y cultural, se funda en tres principios que pueden parecer generales, pero cuando uno transita esos grises pasillos se convierten en carne y es muy fácil desarrollar el trabajo. Uno de los principios es el antiimperialismo,
el otro es el anticapitalismo y el tercero es el anticolonialismo. Sobre la base de esos tres principios, el trabajo de relacionamiento en Naciones Unidas se hace mucho más sencillo, porque cuando uno lo guía los principios es muy difícil perderse en la ruta y en lo que uno tiene que hacer o decir. En los temas con los que empezamos nuestro trabajo, por supuesto, hay que entender al sistema de Naciones Unidas con sus luces y con sus sombras. El sistema de Naciones Unidas es producto del resultado de la Segunda Guerra Mundial y en gran medida su distribución en términos de poder y eficacia o eficiencia ha sido parte del botín de la guerra. Si uno analiza quiénes concentran el poder del sistema de Naciones Unidas, se da cuenta que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que después de 70 años no han renunciado a sus privilegios. Y ahí uno empieza a deshilar la trama en torno a este sistema, a esta organización. Varios de los temas que hemos encarado, por ejemplo, el tema de la coca, a principios del año 2013 ya conseguimos que se acepte una reserva boliviana a la Convención de 1961 para reconocer el acullicu, que el acullicu es el masticado de la hoja de coca, que tiene un fin no solamente tradicional, sino también ritual, cultural muy fuerte en Bolivia, pero también en el Perú, en el norte argentino y entiendo en algunas partes también de Ecuador. Logramos que se acepte esa reserva boliviana, esa convención que sataniza la hoja de coca, y fue un paso adelante en la dirección correcta. Luego, otro de los temas en los que hicimos mucho hincapié fue el vinculado a los derechos de la madre tierra en una absoluta sintonía con el Ecuador. Yo creo que las constituciones ecuatoriana y boliviana son las más avanzadas en materia de los derechos de la madre tierra, y creo que en gran medida la influencia de nuestros países se ha visto en el resultado del Acuerdo de París hace poco tiempo firmado aquí en Nueva York. Pero además, junto a países como Ecuador, como Venezuela, como Nicaragua y Cuba, hemos avanzado en otros temas de los que también podríamos conversar. Sin duda, es mucho lo que compartimos. La sola denominación, Madre Tierra, ¿no?, ya marca toda una ruptura con los conceptos tradicionales y formas de entender al planeta en el que habitamos. Muy bien, embajador, y bueno, yo recuerdo en ese posicionamiento de las ideas de Bolivia, aquel 22 de julio del año 2014, cuando se agudizaba el llamado conflicto palestino-israelí, y usted criticaba ese silencio del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a la ofensiva sionista y en la Franja de Gaza, y bueno, solicitaba sanciones contra Israel. Cuestionaba en ese momento fuertemente el incumplimiento del principio de igualdad soberana de los Estados miembros, ¿no? Un principio recogido en la Carta de las Naciones Unidas, pero que no ha pasado hasta el momento de ser más que un saludo a la bandera. Esta reunión, este consejo, la tragedia de Palestina, son prueba clara de que ese principio, el de igualdad soberana de todos sus miembros, no es verdad. Lo que dice la Carta no es cierto. En esta organización, sus miembros no son iguales. No voy a hablar de mi país, que es uno de los 193. Voy a referirme al pronunciamiento que hizo el movimiento de los países no alineados. 120 países han exigido que este Consejo detenga la invasión a Gaza y ponga un alto a las repetidas agresiones militares israelíes en contra de la población palestina. De las constantes declaraciones del G77 más China, que reúne a más de 2/3 de la membresía de esta organización y que exigen que se ponga fin a la ocupación israelí en territorio palestino. No somos iguales, como reza la Carta, porque uno solo de los 5 privilegiados con el derecho a veto puede paralizar cualquier iniciativa de acción. Un solo miembro tiene más poder que 2/3 de los miembros de estas Naciones Unidas. Ese mismo miembro, permanente y con derecho a veto, que al justificar estos crímenes con la fórmula del derecho a la defensa, es corresponsable por acción y omisión de estas atrocidades.
Por supuesto me refiero a los Estados Unidos, el mismo Estado miembro que impide que Palestina sea reconocida como miembro pleno de esta organización. Yo le pregunto, embajador, en esta experiencia que ha tenido en estos años, ¿es necesaria una reestructuración de la ONU? Sí, yo creo que hay que entender a Naciones Unidas como parte de este rompecabezas que es la concentración de poder en el mundo. Si analizamos los 6 factores más importantes del mundo y nos preguntamos quiénes controlan estos 6 factores, nos vamos a dar cuenta cómo el mundo está organizado. ¿En manos de quién están los recursos naturales del mundo? ¿En manos de quién está el sistema financiero? ¿En manos de quién está la tecnología en el mundo? ¿En manos de quién está el poder militar del mundo? ¿En manos de quién y de qué líneas políticas están los medios de comunicación, incluidas las redes sociales? Y finalmente, ¿en manos de quiénes está este sistema internacional multilateral que es el de Naciones Unidas? Eh, Naciones Unidas necesita una revolución, y cuando hablo de revolución hablo de un cambio estructural. No puede ser que 5 países, después de 70 años, mantengan el privilegio del derecho a veto y su permanencia en el Consejo de Seguridad, solamente para hablar de un ejemplo. Bolivia ha sido elegida miembro del Consejo de Seguridad hace pocas semanas con 183 votos, es decir, casi la totalidad de los miembros de Naciones Unidas han apoyado, han votado a favor de Bolivia en esta elección. Yo me pregunto cuánta gente votaría por Estados Unidos, por ejemplo, para que sea parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, ellos tienen una membresía permanente, pero no solamente eso, sino la posibilidad de que uno de ellos vete cualquier decisión colectiva. Y eso tiene que ver tiene una íntima relación con lo que pasa en el conflicto israelí-palestino. Y cuando uno dice, incluso en las palabras que uno utiliza, cuando uno dice el conflicto israelí-palestino, es como si estuviéramos poniendo en el mismo nivel a Israel y Palestina, a la fuerza ocupante y a los ocupados. Aquí lo que hay es una violación sistemática de todos los principios, propósitos, objetivos de la Carta de Naciones Unidas por Israel, que desde hace ya 50 años, el próximo año se cumplen 50 años, ocupa ilegalmente territorio palestino. Y hay un país que ha ido vetando sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad para poner un alto a este tema, y ha sido Estados Unidos. Fidel Castro escribía una reflexión que creo que es muy precisa en este tema, y él preguntaba, ¿quién gobierna quién? ¿Es Estados Unidos que manda a Israel o es Israel que manda a Estados Unidos? Y lamentablemente la situación palestina es un ejemplo clarísimo de cuán disfuncional es la Organización de Naciones Unidas. Pero más allá de eso, incluso en la propia calidad antidemocrática de la organización, en el hecho de que no todos los estados son iguales, que algunos acumulan y concentran más poder y privilegios en desmedro de, reitero, los principios de la organización. Sin embargo, en esas luces y sombras, creo que es importante la presencia de todos los estados en este escenario, porque pese a sus limitaciones es el único en el que tenemos, en el que podemos ir haciendo algunos cambios. Recuerdo, por ejemplo, valga la redundancia, como uno de los ejemplos a destacar, las resoluciones que sí han tenido mucha influencia, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas contra el bloqueo que se ejerce contra el pueblo cubano. Creo que ese es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. La firma del Acuerdo de París también es una señal en esa dirección. Entonces, con sus luces y sombras, uno cuando camina los pasillos estos de Naciones Unidas está entre la ternura y el terror, entre la esperanza y el absoluto pesimismo, entre la posibilidad de materializar sueños y la certeza de vivir pesadillas. Esa es lamentablemente la realidad, pero
estamos aquí para transformarla. Y con miras a esa revolución pendiente aún al interior de Naciones Unidas, embajador, ¿cómo observa la posibilidad de que la Secretaría General de la ONU tenga muy pronto rostro de mujer? Eh, yo creo que, sinceramente, Bolivia no ha tomado posición ni a favor ni en contra de eso. Yo creo en lo personal que sería saludable que sea una mujer, pero no solo por el hecho de ser mujer, sino habrá que ver quién, qué mujer o qué hombre se hace cargo de esa responsabilidad que es muy importante. La Secretaría es uno de los 6 órganos más importantes es uno de los 6 órganos de la organización que tiene muchísima influencia. Eh, pero ese es otro ejemplo muy claro. Yo puedo decir muchas cosas, hacer muchos discursos sobre el tema, pero al final serán los P5, es decir, los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas los que definan quién va a ser el secretario o la secretaria general. Se han dado algunos pasos en términos de transparentar un poco este proceso no de elección, sino de selección del secretario general, pero es un ejemplo más de cuán limitada es la democracia en esta organización. Está claro que los sistemas financieros y monetarios internacionales necesitan reformas sistémicas urgentes para que sean más eficaces, transparentes y legítimos. Repito, está claro que los sistemas financieros y monetarios internacionales necesitan reformas sistémicas urgentes para que sean más eficaces, transparentes y legítimos. Y por si no se me ha escuchado muy bien, lo digo por tercera vez. Está claro que los sistemas financieros y monetarios internacionales necesitan reformas sistémicas urgentes para que sean más eficaces, transparentes y legítimos. Necesitamos una arquitectura financiera internacional que refleje las realidades actuales e incremente la voz y la participación de los países en desarrollo en la gobernanza económica mundial. También hacemos hincapié en la necesidad de un sector financiero debidamente regulado, que reduzca y desaliente la inversión especulativa y facilite la movilización de flujos financieros para el logro del desarrollo sostenible. Una histórica resolución aprobada en el año 2015 y que, por cierto, constituye una de las grandes conquistas de Bolivia, es la que convirtió a los valores andinos en norma universal, ¿no? Una propuesta presentada por usted. Y me refiero al Amazúa, Amayuya y Amaquilla. ¿Qué significan estos principios del movimiento indígena y, bueno, de qué manera se han aplicado en el gobierno del presidente Evo Morales? Sí, creo que ese ha sido uno de los puntos altos de nuestra presencia aquí, el haber trabajado y haber con muchos hermanos y hermanas aquí conseguido que esos 3 principios sean reconocidos en una resolución aprobada por unanimidad en las Naciones Unidas. Es parte de uno de los aportes de los pueblos indígenas a esta construcción de un sentido común universal. Estos 3 principios que ahora son parte de la economía jurídica, si se quiere, de Naciones Unidas, que son parte de la Constitución boliviana, tiene que ver con una tradición, una esencia indígena que la compartimos, por supuesto, con muchos países, entre ellos Ecuador. Esos 3 principios tienen que ver con una ética vinculada esencialmente a la función pública, al servicio público, ¿sí? Uno para servir a su comunidad tiene que ser absolutamente transparente en ese servicio y por eso el no mentir,
el no robar y el no ser flojo, que son los tres principios andinos, implican justamente esa nueva lógica de servir y no servirse de una función pública. Creemos que el hecho de que Naciones Unidas haya reconocido es parte de esas luces en medio de las sombras que tenemos en el trabajo de nuestra organización. Diferendo marítimo con Chile. Toquemos este tema, embajador, si me lo permite. Uno de los grandes tópicos pendientes en América Latina. Recientemente el secretario de UNASUR instaba en su cuenta de Twitter a los gobiernos de Chile y de Bolivia a resolver sus diferencias antes de que ellas escalen a conflictos. Y bueno, reconocía a La Haya, y este es un punto importante, como el mecanismo idóneo para resolver la controversia. Lo cierto es que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa. ¿Cómo es que fue arrebatada esa salida al mar? Sí, este es uno de los temas, de los pocos temas que quedan por resolver en nuestra región. Y hablo de América Latina y el Caribe. Existen pocos temas pendientes para construir definitivamente la zona de paz que anhelamos todos. Uno de los temas es el de las Malvinas, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El otro es el tema de la soberanía de Cuba sobre Guantánamo y el levantamiento del bloqueo contra Cuba. El otro es el tema de Puerto Rico. Y el otro que se está resolviendo es el tema del conflicto armado en Colombia. Bolivia fue invadida a finales del siglo XIX, pero fue invadida por Chile y no solo se nos arrebató 400 kilómetros lineales de costa, sino 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, con una riqueza realmente inconmensurable. Ahí están las minas de cobre más importantes del mundo, además de una riqueza enorme. Pero para Bolivia no es solamente el hecho de el injusto cercenamiento de su territorio, no es solamente el hecho de que se nos haya cerrado la puerta hacia el océano y hacia el mundo, sino tiene que ver claramente con nuestra identidad. Es por eso que después de más de 100 años Bolivia insiste y en los próximos años insistirá en la recuperación de su derecho soberano al Océano Pacífico. Bolivia es un país que tiene una identidad amazónica. Ecuador también tiene esa identidad amazónica y por eso estoy seguro que habrá una compatibilidad. Tiene una identidad amazónica. Bolivia tiene una identidad también chaqueña, en la zona del Chaco, que la compartimos con Paraguay y con Argentina, ¿sí? Una identidad muy fuerte. Tenemos también una identidad andina, que la compartimos con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, una identidad andina que es muy clara. Y también tenemos una identidad hacia el Océano Pacífico, una identidad clarísima hacia el océano. Los pueblos indígenas eran naturales, es parte del territorio natural de nuestros antepasados. Es por eso que es un tema absolutamente cincelado en el alma de los bolivianos y de las bolivianas. Nosotros hemos recurrido al principal tribunal del mundo, que es la Corte Internacional de Justicia. No en un ánimo beligerante, por supuesto, sino en un ánimo para resolver de manera pacífica y negociada este tema. Lo que Bolivia le reclama a la Corte es que reconozca la obligación que tiene Chile de negociar sobre la base de sus propias promesas y propuestas una salida soberana para Bolivia hacia el Océano Pacífico. Eso es lo que pedimos y nosotros nos respaldamos mucho en que este es un tema no solamente que concierne a Chile y a Bolivia, es un tema de interés regional. Existen numerosas resoluciones de la Organización de Estados Americanos que señalan que ese es un tema de interés regional. Esperemos que esto sea resuelto, por supuesto, en esos marcos. Bolivia y Chile son dos países vecinos y van a ser vecinos por siempre. Y esa vecindad tiene que ser construida cerrando estas heridas y mirando hacia adelante. Sí, sí, sin duda, una de las pocas heridas abiertas, ¿no?, que quedan en esta América de paz, declarada así en esa histórica cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana. Y bueno, ¿qué significaría esa salida al mar para Bolivia?
en términos de posibilidades económicas, más allá de la recuperación de soberanía? Bolivia ahora aquí en Naciones Unidas está presidiendo el Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral, que es un grupo de países calificados entre los grupos vulnerables o más vulnerables de la Organización de Naciones Unidas. Hay miembros de Latinoamérica, Paraguay y Bolivia, pero también hay africanos, asiáticos y europeos. Incluso el Banco Mundial ha señalado que el hecho de no contar con un acceso soberano al Océano Pacífico influye en el rollo de los países, que reduce su posibilidad de desarrollo entre 1 y 2%. Es decir, imagínense, Bolivia ahora es la economía que más crece en toda Sudamérica. Va a crecer entre un 4,5 y un 5%, de acuerdo al último reporte de la CELAC. Es uno de los países junto a Ecuador que más ha reducido la desigualdad. Es uno de los países que más ha reducido la extrema pobreza del hemisferio occidental. Entonces, imagínense cuánto potencial económico en términos de comercio queda cercenado por la imposibilidad de contar con una salida soberana al Océano Pacífico. Pero además de ser un tema comercial, económico, de desarrollo, es un tema, reitero, de la identidad de los bolivianos. Es parte de nuestra esencia. Usted habla con cualquier boliviano y le va a decir que este es un tema que es absolutamente irrenunciable. Es absolutamente irrenunciable. Y esperemos que haya una respuesta positiva de parte de nuestros vecinos para encarar una negociación que permita resolver este tema. Usted ha hablado del desarrollo importante de Bolivia, ¿no? Y bueno, los indicadores hablan por sí solos, realmente son envidiables en un contexto de crisis mundial, cuando los commodities están por los suelos y bueno, una serie de factores más. Sin embargo, embajador, muchas de las conquistas sociales obtenidas en la última década, no solo en Bolivia, sino en América Latina, tienen que ver con ese cambio político, con la aparición de gobiernos progresistas que reivindicaron demandas populares y bueno, atacaron la pobreza de una forma exitosa. La pregunta es, ¿por qué de pronto ese ritmo de progreso se estanca? Aparece nuevamente la derecha como una alternativa camuflada, si se quiere. ¿Cómo explicar ese giro repentino en países como Brasil, Argentina, antes en Paraguay? Pareciera que Venezuela va ganando terreno también y bueno, Ecuador no escapa tampoco de la llamada restauración conservadora. ¿Por qué ocurre esto, embajador? ¿Qué elementos han influido para que se propicie este escenario? Sí, es una pregunta compleja porque tiene que ver con algunas situaciones específicas de cada país, de los propios contextos internos, pero hay que darse cuenta que eh, la derecha local y la derecha internacional intenta e intentará cercenar procesos revolucionarios, no solamente porque hay una contradicción de intereses, hay distintas visiones del rol de la región en el mundo, sino porque quieren acabar con cualquier tipo de ejemplo exitoso de un proceso de transformación estructural basado en la igualdad en la justicia social. Ese es el objetivo, no solamente, reitero, de los sectores conservadores de nuestros países, sino de la derecha internacional. Hace falta simplemente ver la lógica a través de la que ha habido un constante ataque y un bombardeo mediático, no solamente contra Venezuela, contra Ecuador, contra Bolivia. Y mire, le decía, que tiene que ver con esos 6 factores a través de los que está organizado actualmente este mundo injusto. Es la propiedad de los recursos naturales. A muchos no le van a perdonar a Bolivia que haya nacionalizado los recursos naturales. Lo mismo sucede con el control de los medios de comunicación. Imagínense que ha tenido que llegar a este siglo, creo que ha sido el año 2007, cuando por fin Ecuador ha tenido una televisión pública. Es decir, y ahí yo quiero resaltar el rol del presidente Correa en términos de despertar la atención sobre la importancia de los medios de comunicación
sobre la importancia de la información. Hay es lo que se llama en inglés el soft power, el poder blando, ¿sí? Para conquistar y para conquistar países, para apropiarse de sus recursos naturales, no solo hace falta ejércitos, sino también esta lógica a través de los medios de comunicación. Creo que tenemos que estar alertas. Tenemos una responsabilidad enorme, no es una responsabilidad particular, individual, es una responsabilidad histórica. Y yo creo que lo que han hecho Chávez, Correa, Evo, Cristina, Néstor, Lula, Dilma, Daniel, Raúl, Fidel, está a la altura, sin lugar a dudas para mí, a la altura de lo que han hecho Martí, Bolívar, O'Higgins, San Martín, eh, más recientemente Alfaro, etcétera. Es decir, esa es la altura de nuestros líderes y yo creo que hay que reconocer eso y apostar de manera irreductible a la liberación de nuestros pueblos. Y sin embargo, los medios de comunicación o las grandes corporaciones mediáticas, para ser más específicos, insisten, ¿no?, en posicionar esa matriz de opinión que da cuenta de un aparente fin de ciclo de los gobiernos progresistas, como si habláramos de un proceso natural que deberíamos esperarlo sin chistar. Y usted, en el tema comunicación, embajador, es un especialista, es autor de un libro que se titula La verdad secuestrada, y advierte ahí que los ciudadanos deben estar conscientes de dónde viene la información, cuál es el fin último de los mensajes que se posicionan, y bueno, que de conseguirse esto, la batalla estaría prácticamente ganada. Follow the money, embajador, como dirían los gringos, ¿no?, para conocer qué intereses están detrás de los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, no existe, es decir, yo creo que esa labor pedagógica, y destaco ahí mucho el rol del Ecuador, del presidente, de sus medios, eh, eh, esa labor pedagógica es imprescindible, porque lo que nosotros vemos en la portada de los periódicos o la noticia que aparece en nuestro teléfono celular o en la pantalla de nuestros televisores o de nuestras computadoras no cae del cielo, no se arma por generación espontánea, implica detrás de cada palabra, de cada sujeto, de cada verbo, de cada predicado, hay un interés de por medio. Hay que identificar si el interés es informar o deformar. Si el interés es para qué intereses defiende esa noticia. Miren, en ese libro al que usted hace mención, eh, hay ejemplos clarísimos de cómo las grandes cadenas internacionales han acompañado las invasiones más terribles. Vean, por ejemplo, cómo se ha acompañado la invasión a Irak. ¿Qué medios de comunicación han acompañado la invasión a Irak? ¿Qué medios de comunicación han acompañado la invasión a Libia? ¿Cómo se va construyendo esa realidad? ¿Por qué un atentado absolutamente deplorable, doloroso, en un país europeo vale menos en términos noticiosos que un atentado que mata 10 veces a más gente en Bagdad o en Kabul o en Alepo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses detrás de eso? Yo creo que esa es una labor absolutamente necesaria, así como el desmontar esos intereses, desmontar los intereses de las denominadas ONGs, desmontar los intereses de la construcción de una llamada sociedad civil que trata de desmontar el concepto de pueblo, que es, creo, mucho más profundo y mucho más genuino. Hay mucho por hacer. No se puede pedir a nuestros gobiernos resolver en 10 años lo que sea mal hecho por 200 o 300 o 400 años. Yo me siento absolutamente privilegiado de representar a mi país aquí en Naciones Unidas. Hemos tenido la experiencia de presidir el G77, de llevar adelante una resolución muy importante sobre el proceso de reestructuración de deuda soberana. Y el privilegio de vivir estos tiempos, de haber conocido personalmente a Chávez, de estrecharle la mano a Correa, de trabajar junto a Evo, creo que no se le puede pedir mucho más a la vida. Vamos terminando, embajador. ¿Cómo ve las elecciones que se aproximan en Estados Unidos?
¿Qué expectativas deberíamos abrigar nosotros, los latinoamericanos, ¿no? De esa política exterior, de ese futuro presidente o presidenta del gran imperio norteamericano? ¿Un cambio quizá? ¿O lo más saludable es no forjarse tantas ilusiones? Yo creo que desde la perspectiva internacional, eh, eh, en líneas generales, yo no creo que la política exterior estadounidense vaya a cambiar. Eh, Estados Unidos todavía mantiene una lógica de creerse un país llamado por la divinidad, entre comillas, para dirigir los destinos del mundo. Es hora de que esta Asamblea y esta Organización de Naciones Unidas hagan respetar las decisiones que su magna Asamblea ha determinado. Señor Presidente, desde este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos manifestó ante los miembros de esta Asamblea el carácter, según sus palabras, de excepcionalidad de su país. Si ese país se dice excepcional, significa que el resto de nosotros, el resto de los miembros de la comunidad internacional, por alguna razón del destino, no hemos sido bendecidos por esa excepcionalidad. Ese discurso no solo es peligroso, ese discurso no es solo ofensivo, ese discurso no es solo atentatorio a la Carta de las Naciones Unidas y a los propósitos de esta organización, sino que demuestra, como lo dijo el presidente Evo Morales, la soberbia de un gobierno en contra de todos los pueblos. El gobierno de los Estados Unidos no es excepcional, aunque sí es único. Es el gobierno responsable de este bloqueo genocida sin parangón en la historia de la humanidad. Es único porque no respeta el derecho internacional. Es único porque no le interesa el multilateralismo. Es único porque además actúa con la más flagrante impunidad. Yo creo que la democracia en el mundo podría aprender mucho de las democracias en nuestros pueblos, en Ecuador o en Bolivia, para hablar de dos ejemplos. En Ecuador y en Bolivia no son las empresas de armas, no son las empresas petroleras, no son los lobbies multimillonarios los que determinan el curso de las elecciones, es el pueblo. Yo creo que nosotros tenemos un capital democrático enorme y ese capital democrático creo que es importante exportarlo. A veces a nosotros nos llegan a través de las películas lemas y consignas y no nos damos cuenta que realmente las nuestras son democracias auténticas y plurales. Inclusive Chomsky, ¿no? Este gran pensador norteamericano, cuestiona ese estatus de democracia que aparentemente ostenta Washington, ¿no? Él habla de una plutocracia y bueno, al parecer, según lo que muestran ciertas encuestas, la candidata de Wall Street sería eventualmente la nueva presidenta de Estados Unidos, la que ocupe ese sillón en la Casa Blanca, embajador. Finalmente, ¿cómo se siente en Estados Unidos? ¿Qué tal la vida en Nueva York? ¿Qué es lo que más extraña de Bolivia? Bueno, yo ya estoy casi 4 años aquí en los Estados Unidos. Es un país con esta ciudad, sobre todo Nueva York, una diversidad realmente increíble. Uno está en el metro o en el bus y aprovecho ahí para saludar a mi querido amigo Javier Lazo, con quien hemos compartido muchas cosas aquí en Nueva York. Y uno ve a gente de todo el mundo sentado en los mismos lugares, pero también la diversidad de esta ciudad es una cosa impresionante. Pero también es una ciudad que puede triturar a una persona en un par de semanas. Estados Unidos es un país en el que uno puede encontrar gente muy buena, sencilla y trabajadora. Hay un poema fabuloso de Pablo Neruda a los trabajadores estadounidenses, a los mineros, a los agricultores, a la gente que se levanta cada día temprano a trabajar, a los migrantes, a nuestros migrantes. Aquí hay una comunidad ecuatoriana pujante, vibrante, llena de vida, una comunidad boliviana también, no tanto en Nueva York, pero sobre todo en Washington, en esa zona. Gente muy trabajadora, pero también al mismo tiempo
esta es la síntesis del individualismo, de el daño que le puede causar al individuo el capitalismo, de cómo uno se da cuenta quiénes controlan los verdaderos destinos del mundo, ¿sí? Estas empresas de armas, estas empresas de este sistema financiero que funciona aquí en Nueva York y en Londres y que determina los destinos del mundo, cómo aquí se cuidan los fondos buitre y no a las familias expulsadas. Es decir, yo creo que hay que visitar estos lugares para darse cuenta cómo funciona realmente el mundo. Y yo extraño de Bolivia todo, absolutamente todo. Yo me enamoro de Bolivia. Cada vez que voy a Bolivia parezco como turista porque ando sacándole fotos al Illimani, a mi gente, a mis montañas, disfrutando mi comida, mis luchas, a mis compañeros y compañeras de lucha. Extraño mucho eso, estar en la batalla cotidiana allá. Me ha tocado esta trinchera y quiero hacer todo lo mejor que esté a mi alcance para defender los intereses de esta patria grande, esa patria que nos une a todos, que nos hace una familia tan hermosa. Y seguramente hay que vivir en Estados Unidos, ¿no? Para entender ese contraste entre el vivir bien o el buen vivir, como lo decimos los ecuatorianos, con el vivir mejor, que es en síntesis la lógica capitalista. Así es. Una muy buena forma de ponerlo. Así es. Embajador Sacha Llorenti, le agradezco mucho por la deferencia, por el tiempo que nos ha concedido. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para los ecuatorianos, para los usuarios de la televisión pública y de Mundo al Revés? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Para mí esta es una muy bonita experiencia. Quiero hacer llegar mi saludo más fraterno a mis hermanos y hermanas del Ecuador. Le tengo un cariño profundo porque somos lo mismo. Yo me veo con un ecuatoriano, con una ecuatoriana y me veo tan identificado como cuando me encuentro con un paceño, con un cruceño, con un cochabambino. Somos lo mismo, somos el mismo pueblo, venimos de las mismas raíces, tenemos el mismo destino, ocupamos la misma casa, tenemos los mismos sueños. Y yo creo que el hecho de que ahora tengamos gobiernos progresistas verdaderamente comprometidos con el destino de sus países, creo que no nos queda más que el compromiso irrenunciable de trabajar por ese destino común. A la televisión pública ecuatoriana, simplemente agradecerles por el servicio que prestan no solamente al Ecuador, sino a toda la región. Yo sigo frecuentemente lo que publican a través de las redes sociales, la labor pedagógica que realizan, que es fundamental, la batalla por las mentes, por los corazones de la gente es muy importante, porque es muy fácil caer en la trampa de esos grandes medios de comunicación que esconden los intereses, aunque suena panfletario decirlo, pero esconden los intereses imperiales. Pero es la verdad, no hay otra forma para mí de describir esa lógica. Yo quiero felicitarles por el trabajo, que sigan adelante, que nos esperan luchas, nos esperarán algunos días difíciles, pero ¿qué más nos da si tenemos la conciencia tranquila y el corazón a la izquierda donde corresponde? Un gran abrazo, embajador, que esté muy bien. Muchas gracias. Y bien, ahí tenían las impresiones de Sacha Llorenti, la voz de Bolivia en Naciones Unidas, uno de los representantes de ese nuevo rostro de la diplomacia latinoamericana, ¿no? Entendida hoy como una herramienta de amplificación de nuevas ideas, ideas frescas, propias, paridas al calor de nuestras luchas. Esa diplomacia propositiva, dinámica y realista, como lo requieren los tiempos actuales. Espero, como siempre, que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro, el jueves, por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.